entre los que no va a haber una recuperación o va a haber una recuperación incompleta de la conciencia. Y tener en cuenta pues que la incidencia varía de 1.3 a 7.4 casos por cada 100.000 habitantes. Estas variaciones en esas tasas de incidencia, digamos, es porque en algunos estudios se ha incluido tanto el estatus epiléptico convulsivo y el no convulsivo, y en otros pues han excluido ese estatus epiléptico no convulsivo. Pero hay un estudio que se encontró que evaluó solamente el estatus epiléptico convulsivo generalizado y mostró una tasa de incidencia de alrededor de 7 por cada 100.000 habitantes. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que la incidencia, digamos, de este estatus epiléptico convulsivo generalizado sigue como una distribución en forma de U. Eso significa que voy a tener tasas más altas en los niños menores de 1 año y luego va a volver a aumentar en los adultos mayores, en los pacientes por encima de 60 años. Y se ha visto también que de los pacientes que tienen un diagnóstico de estatus epiléptico, de los adultos alrededor del 10% va a ser un estatus epiléptico, y de los niños que tienen diagnóstico de epilepsia, el 20% de ellos van a ser estatus epiléptico en su vida. Bueno, otra cosa a tener en cuenta entonces son las causas. Entonces, la mayoría de los estatus epilépticos en los adultos se debe a una lesión cerebral estructural subyacente o a una alteración tóxica o metabólica. Entonces, si el paciente, digamos, tiene una causa reciente, la vamos a llamar sintomática aguda. Pero digamos, muchos de los episodios es como una combinación. Entonces vamos a ver que el paciente tiene un antecedente de una lesión previamente, que sería una sintomática rebota, y de un nuevo factor estresante que puede ser ya sea metabólico, infeccioso o hasta farmacológico. Entonces, las causas más comunes que vamos a ver pues van a variar según la edad. En los niños hasta 1/3 son digamos, son febriles. Y en los adultos son las sintomáticas agudas, o sea, el paciente tiene una causa médica o estructural subyacente. La mitad de todos los casos en estos pacientes van a ser, digamos, van a estar seguidas las sintomáticas agudas, van a estar seguidas por las sintomáticas remotas, o sea, porque el paciente tiene un antecedente, y por bajos niveles de fármacos anticonvulsivos en los pacientes que ya pues tienen diagnóstico de epilepsia y olvidaron tomarse una dosis o la omitieron. Entonces pues esa puede ser otra causa. Entre las lesiones cerebral estructural aguda que podemos encontrar en los pacientes puede ser que el paciente llegue con el antecedente de un ACV, que es como el más frecuente y es el que vamos a observar pues principalmente en los adultos mayores. También puede ser por traumatismos cráneoencefálicos, por hemorragia subaranoidea, una anoxia, una hipoxia cerebral, y también importante tener en cuenta que pues puede ser por infecciones, ya sea encefalitis, meningitis, abscesos o hasta un tumor cerebral. De las lesiones cerebrales estructurales remotas, o sea, de las pasadas, entonces vamos a indagar que de pronto el paciente ya tuvo una neurocirugía, y esa puede ser la razón por que el paciente consulte hoy al servicio de urgencia o lo traigan con un estatus epiléptico, o que tiene un antecedente también de una isquemia cerebral perinatal, malformaciones corticales o arteriovenosas o tumores cerebrales benignos que, como ya les había dicho, puede exacerbarse o puede ser como una combinación con alguna alteración metabólica o alguna alteración infecciosa. Y también se va a ver frecuente que pueden llegar pacientes porque incumplió o porque no se tomó, porque se le olvidó tomarse la dosis del fármaco anticonvulsivo y el paciente ya tenía un diagnóstico de epilepsia previamente. Cuando estemos pues realizando la historia clínica, es importante también tener en cuenta digamos, los síndromes de abstinencia también me van a llevar a un estatus epiléptico. Entonces, puede ser porque el paciente interrumpió el consumo de alcohol, de barbitúricos o de benzodiazepinas. Entonces, hay que indagar esto también. Y entre las normalidades o anomalías que debemos tener en cuenta cuando el paciente llegue al servicio de urgencias son las metabólicas. Entonces, entre las metabólicas, las que me pueden llegar a generar un estatus epiléptico, está tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia, la encefalopatía hepática, la uremia, hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia y también la sepsis.
Entonces hay que tener en cuenta estas anormalidades metabólicas. Y también puede ser o hay que indagar el consumo o la sobredosis de algunos medicamentos que me pueden llevar a que se reduzca el umbral convulsivo y por lo tanto me genere ese estatus convulsivo con el que el paciente llega al servicio de urgencias. Entonces aquí hay algunos medicamentos de los que hay que tener presentes y digamos como la sospecha de por qué el paciente llegó con un estatus convulsivo, que puede ser, digamos, entre esos medicamentos están la teofilina, las quinolonas, metronidazol, penicilina, pues entre otras también para que tengamos en cuenta. Ya para lo que es la clínica y el diagnóstico, entonces pues previamente tener en cuenta que hay una clasificación, entonces vamos a clasificar, el paciente va a llegar al servicio de urgencia con manifestaciones motoras, entonces debemos hacer la clasificación en si es generalizada, en si es focal, mioclónica o tónica. Entonces es importante que se haga esa clasificación como electroclínica porque, digamos, es diferente el manejo o el enfoque que le voy a dar a la generalizada de la focal. Pero a veces, digamos, es un poquito difícil, digamos, diferenciar la generalizada de la focal porque muchas veces, digamos, se encuentra que los pacientes que, digamos, tienen convulsiones generalizadas previamente iniciaron con algo focal. Y pues hay que tener en cuenta porque si un paciente llega con un estatus epiléptico que sea focal, pues yo ya me voy, digamos, me voy a enfocar más hacia que el paciente puede llegar a tener una lesión a nivel cerebral, diferente a la generalizada, pues que puede ser, digamos, puedo sospechar que el paciente no se tomó algún medicamento o una disminución de su umbral convulsivo por algunos de los medicamentos que les mostré previamente. Entonces, pues eso me va a ayudar, digamos, como a encaminar cuál fue la causa de eso. Entonces ya pues vamos para definir un poco más cada una. Entonces el estatus epiléptico generalizado, vamos a ver que tiene un alto potencial de complicaciones y de morbilidad. Entonces va a tener, estos pacientes van a llegar al servicio de urgencias con alteración de su estado de conciencia y van a tener, se va a ver una hipertonía bilateral o van a hacer una hipertonía bilateral seguida como de un clonus bilateral, o sea, de unos movimientos involuntarios o de unas contracciones musculares repetitivas y rítmicas de las extremidades que usualmente van a ser pues simétricas. Entonces, continuando con los tipos, vamos a ver el focal. Su manifestación entonces ya dependería del área epiléptica, es decir, como lo mencionábamos en la parte de etiología, eh, eh, puede haber una estructura, una lesión estructural en el cerebro o una alteración arteriovenosa, dependiendo de de la localización de donde haya la lesión, de la malformación arteriovenosa o simplemente del área epileptogénica que inicie el disparo neuronal, entonces de esto va a depender su clínica. No alteran el estado de conciencia inicialmente, entonces esto es importante para diferenciar las que iniciaron como focales y se generalizaron de las propiamente generalizadas, que una convulsión generalizada inicia con alteración del estado de conciencia, mientras que una focalizada puede empezar únicamente en el brazo, el paciente no entiende qué le está pasando y posteriormente altera con estado de conciencia y puede generalizarse. Entonces, en términos de también buscar el área responsable epileptogénica, esto sería importante tenerlo en cuenta. Como les decía, puede limitarse a una extremidad o incluso un hemicuerpo y suele haber entonces una lesión causante. Y no siempre esta es observable en las imágenes, dependiendo. Entonces, más adelante que hablemos de las imágenes, profundizo un poquito de eso. Puede ser causado por múltiples patologías, infecciones, tumores, malformaciones, etc. Ahora sí, siguiente. El estatus epiléptico mioclónico, estos dos que voy a hablar ahora, tanto el mioclónico como el tónico, son más difíciles de diagnosticar, muchas veces requieren o prácticamente requieren de tener un electroencefalograma y muchas veces un especialista ahí para hacer el diagnóstico como tal porque se pueden confundir. Además, suelen ser más frecuentes en poblaciones especiales
y pues no es algo a lo que la experiencia clínica pues de uno como general, como médico general, uno se enfrente mucho, pero como tal para explicarlas, en el mioclónico entonces el paciente presenta mioclonías que son frecuentes, rítmicas o arrítmicas, es decir, entonces el paciente va a presentar esta contracción muscular que va a ser frecuente, es decir, no es constante. El paciente presenta una, descansa un poquito, presenta otra y puede variar dependiendo si es rítmica o es arrítmica. Entonces pueden ser entre comillas aleatorias o pueden seguir un patrón. Dependiendo de la frecuencia por ejemplo, ya que usualmente son generalizadas, un paciente que llegue podría confundirse con un estatus generalizado. Entonces, en este sentido es difícil hacer el diagnóstico, pero pues lo que es característico del mioclónico es que en el electroencefalograma cada descarga se correlaciona con la mioclonía. Entonces uno puede trazar exactamente qué pico genera exactamente la mioclonía y uno entonces así lo podría diferenciar. Eso se suele, pues, cuando se ve, yo les decía que son en poblaciones especiales, hay algunos síndromes epileptogénicos como la epilepsia mioclónica juvenil, que es muy específica, o algunas poblaciones en mayor riesgo como los pacientes con síndrome de Down o Alzheimer's, que a medida que van haciendo entonces la neurodegeneración pueden empezar a presentar este tipo de, de mioclonías que posteriormente pueden llevar incluso al estatus epiléptico mioclónico. Siguiente, porfa. Y estas son el último tipo, que pues es el estatus epiléptico tónico. Es el más raro de estos y en adultos casi no se ve, es más frecuente en niños. Consiste en que en el paciente de forma involuntaria mantiene una postura tónica de la musculatura axial. Con la musculatura axial hace referencia al tronco, cuello y cabeza, entonces el paciente está, por decirlo así, en una postura recta o algo así. Suelen confundirse más con las focales, por ejemplo, y también son de difícil diagnóstico. En este caso, su manejo anticonvulsivante es complejo. En algunas ocasiones las benzodiazepinas pueden empeorar el cuadro y esto ya y son más frecuentes, como les decía, en niños, pero particularmente ya en los que tienen déficit neurológicos y cognitivos severos, en síndromes neurodegenerativos, en asfixia perinatal, en este tipo de cosas. Y también requiere o se beneficia de que en el electroencefalograma un especialista o una persona con experiencia lo vea para distinguir el patrón que presenta. Siguiente, por favor. De los exámenes complementarios o pues más bien de las imágenes que se podrían utilizar, tenemos el electroencefalograma, que muchas veces, por ejemplo, en el generalizado no se alcanzan a ver las ondas porque hay interferencia de los músculos. Entonces, en realidad, la mayor utilidad del electroencefalograma está en que cuando el paciente para la convulsión como tal, que uno lo está viendo, para descartar que el paciente siga en una convulsión que no se está expresando, entonces que esté en un estatus epiléptico no convulsivo, por ejemplo. Entonces, la mayor utilidad del electroencefalograma es esa, asegurarnos de que no solamente el paciente dejó de convulsionar, sino que se controle el estatus como tal. Las imágenes, pues tenemos neuroimágenes para explorar, como ya sabemos, la etiología frecuente, las masas, malformaciones arteriovenosas, tumores, hemorragias silentes que hayan por ahí o traumáticas recientes. Entonces, en un paciente que no esté, o pues que haya sido recientemente estabilizado y que se requiera una imagen más aguda, tenemos la tomografía. La resonancia solo se puede hacer en un paciente que ya clínicamente tengamos la confianza de que esté estable y que puede tolerar el procedimiento por la longitud del procedimiento. Sabemos que una resonancia dura mucho más que una tomografía, pero al tener mayor afinidad como pues por el aspecto líquido de las imágenes, por la forma en la que funciona, entonces puede ser más exacto porque nos permitiría ver lesiones como malformaciones arteriovenosas pequeñas que quizás en una tomografía serían más difíciles de ver. Entonces, en ese sentido, pues en UpToDate decía que la resonancia podía considerarse una mejor imagen para encontrar la causa. Siguiente, por favor.
Entonces, siguiente, para hablar ya del tratamiento, traemos dos propuestas que son muy similares, pero de cierta forma las traemos también para que nos demos cuenta de que en general el manejo del estatus epiléptico tiene un consenso hasta cierto punto y pues ya vamos a hablar de eso. Entonces, pues imaginándose uno en un contexto de urgencias, a uno le podría llegar un paciente convulsionando de afuera o un paciente empezar a convulsionar en el servicio. La definición, como ya veíamos, habla de que después de los 5 minutos ya es anormalmente prolongada y que probablemente no se vaya a controlar sola. ¿Qué es lo que pasa? Si un paciente viene de la calle, es difícil saber cuánto tiempo lleva. Por ende, uno no va a esperar a contabilizar 5 minutos para decir, ya son 5 minutos, ahora sí la paro. Lo mismo con un paciente que está convulsionando, que empieza a convulsionar en el servicio de urgencia. Yo lo estaba bien, empezó a convulsionar. Uno no coge un reloj y revisa que se cumplan 5 minutos antes de iniciar el manejo. Uno yugula la convulsión cuando ésta se presenta. Entonces, para el manejo como tal inicial, tenemos que yugularla. La forma más rápida de hacerlo es con las benzodiazepinas. Tenemos varias opciones, el lorazepam, el diazepam y el midazolam. Este del lorazepam es la primera línea, sobre todo para los americanos que lo tienen disponible para vía intravenosa, pero para nosotros lo más usado es el midazolam intramuscular. La dosis de esta uno puede poner 10 miligramos si el paciente es mayor de 40 kilos, con mucha seguridad no va a afectar al paciente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno pone para yugular la convulsión y a la vez por otro acceso, entonces uno pide un acceso venoso adicional, si lo primero lo puso intravenoso o si no por un acceso venoso vamos a colocar ya, es un anticonvulsivante como tal de mayor duración, que puede ser fenitoína, fosfenitoína, ácido valproico o levetiracetam, son los que tienen mayor evidencia, todos son igual de efectivos y pues los vamos a utilizar según disponibilidad o en algunos casos según el patrón de seguridad y de efectos adversos del medicamento, pues dependiendo del paciente. El caso es que vamos a utilizar la benzodiazepina para yugular la convulsión presente y vamos a utilizar pues con ella un anticonvulsivante que en realidad lo que nos va a funcionar principalmente es para evitar una nueva convulsión. No, la fosfenitoína, por ejemplo, no la vamos a utilizar para yugular la convulsión en el momento que ésta se presente. Lo otro importante es que cuando el paciente pues, deje de convulsionar, enseguida tenemos que hacer un enfoque primario del paciente, el ABC, revisar vía aérea, ver qué requiere el paciente, pensar, hay una causa obvia para la convulsión y si no hay una causa obvia de la convulsión, entonces pedir exámenes para revisar gases arteriales, BUN, la glucometría, etcétera. Entonces no es parar la convulsión y ya, sino de una vez ponerle el segundo anticonvulsivante y revisar qué pasó. Siguiente. Entonces, como les decía, perdón, esta es la misma diapositiva, siguiente. Ahora sí, nosotros podríamos, la evidencia dice que uno pone la primera dosis de benzodiazepina, la primera dosis de anticonvulsivante y uno puede repetir estos. Es decir, el paciente tendría 4 dosis de anticonvulsivante, 2 de benzodiazepinas y 2 del anticonvulsivante que hayamos escogido para ese paciente. Si el paciente continúa en un estatus convulsivo después de esto, ya entramos a lo que se considera un estatus epiléptico refractario, que al final del seminario vamos a ver como tal a mayor profundidad el manejo, pero pues que para esto es importante saber que no hay evidencia clara. Tenemos diferentes opciones, pero no hay de evidencia de alta calidad como lo hay para el manejo inicial. Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos, lo primero que les mostramos fue de Up to Date y este es de la Sociedad Americana de Epilepsia, que entonces también habla del mismo manejo similar. Ellos, pues, en términos del orden en el que lo ponen un poquito diferente, pero el mensaje es el mismo, que es muy importante estabilizar al paciente, vía aérea, tomar los exámenes necesarios los exámenes que requiere el paciente de ser necesario, dependiendo pues, del contexto clínico. Siguiente, porfa. Y vamos a ver que recomiendan también los mismos medicamentos. Entonces, la terapia inicial se utiliza una benzodiazepina, el midazolam intramuscular 10 miligramos si el paciente pesa más de 40
y entre 13 y 40 podríamos utilizar 5 miligramos intramuscular, esto de forma segura. Si no, pues el lorazepam intravenoso, 0,1 miligramos kilodosis, pero máximo 4 miligramos. Entonces un paciente de 40 kilos, como en el midazolam poníamos 10, en el lorazepam pondríamos 4 miligramos, por ejemplo. Pero igual lo que uno ve en nuestro medio, lo que hay disponible prácticamente en todos los niveles es el midazolam intramuscular, que funciona súper bien, súper rápido y como vemos tiene evidencia de alta calidad. Siguiente. Vamos a ver entonces que también son los mismos medicamentos que tienen la alta evidencia, la fosfenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam, que ya posteriormente vamos a hablar más específicamente de sus dosis, pero siempre es útil recordar el 20-30-60, que entonces fosfenitoína y fenitoína son 20 miligramos kilo, el ácido valproico se inicia a 30 y el levetiracetam a 60. Siguiente, por favor. Esto hace referencia a pues, lo que los americanos y pues, en otros sistemas de salud, no sé si acá en Colombia también lo hagamos, pero se experimenta con el tratamiento extrahospitalario en el cual los paramédicos y estos equipos de ambulancia reconocen el estatus epiléptico y ellos administran midazolam 10 miligramos intramuscular, 4 miligramos de lorazepam intravenoso y pues para ellos ha funcionado. Al parecer tiene mejores desenlaces cuando se entrena bien al personal paramédico para hacer esta intervención previo al ingreso hospitalario. Siguiente. Entonces, ya para hablar específicamente de los medicamentos, recordamos rápidamente que las benzodiazepinas, como les decía, son la primera línea de manejo. Funcionan con el receptor GABA uniéndose en una zona diferente y aumentan la entrada de iones negativos. Es decir, van a volver más negativa la carga de la membrana, así alejándola del potencial de acción y disminuyendo la capacidad entonces que tiene esta membrana de disparar el potencial de acción. Entonces estamos hiperpolarizando. Es por esto que entonces disminuye la frecuencia en que se disparan los potenciales y así controla la convulsión. Por excelencia, y nosotros sabemos que su efecto adverso principal y al que más miedo se le tiene es la depresión respiratoria y pues también podría causar en algunos pacientes hipovolemia, por ejemplo, pero no son tan frecuentes los efectos adversos con esto. Importante tener en cuenta que si el paciente está intoxicado con alcohol, no se puede utilizar, ya que llevaría al paciente a depresión respiratoria muy rápidamente. Siguiente. Entonces acá estamos viendo las mismas tres. Como les decía, lorazepam 0,1 miligramos kilo, máximo 4 miligramos. Y el midazolam es 0,2 miligramo kilo, pero con seguridad en un paciente mayor de 40 kilos podemos poner 4 miligramos de lorazepam si está disponible en donde uno trabaje, o si no, por el que típicamente utilizamos acá, midazolam 10 miligramos intramuscular. Posteriormente, entonces yo les hablaba de que estos cuatro son los de mayor evidencia. Entonces, siguiente, por favor, que vamos a utilizar como tal para ya disminuir la presencia de nuevos episodios convulsivos. Entonces, la fenitoína bloquea canales de sodio, inhibe la generación de potencial de acción. Entonces, tiene un mecanismo similar, solo en vez de aumentar la entrada de cargas negativas, disminuye la entrada de cargas positivas. Entonces, tiene el mismo efecto. Vamos a ver que puede generar hipotensión, arritmias, trombosis venosa, incluso irritación del sitio de administración, entonces debe tenerse en cuenta. Siempre debe administrarse diluida y siempre debe diluirse en solución salina normal. Si lo combinamos con dextrosa se puede precipitar y deja de funcionar el medicamento. Viene en una solución de 100 miligramos en 2 mililitros o de 250 en 5. Y como decía la mnemotecnia de 20-30-60, la dosis inicial es de 20 miligramos kilo. Siguiente. La fosfenitoína, que en realidad es un metabolito de la fenitoína, un metabolito activo, es un profármaco, perdón, es un profármaco, pero lo que sí tiene es que causa menos irritación local, por eso se puede poner a una mayor velocidad y tiene menos efectos cardíacos. Además, incluso se podría utilizar intramuscular. Como decía la mnemotecnia,
También es de 20 miligramos kilo la dosis inicial, solo que se puede pasar a una mayor velocidad porque irrita menos que la fenitoína. Siguiente. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Listo. Entonces, continuando con el ácido valproico, tiene como mecanismo de acción bloquear los canales de calcio e inhibir la generación de potenciales de acción. Este se une al estado inactivo del transportador. Se dan dosis de 30 miligramos por kilo, una velocidad de 10 miligramos por kilo minuto. Sus reacciones adversas son principalmente la toxicidad hepática, la encefalopatía y las coagulopatías. Viene en presentación de solución de 100 miligramos en 5 mililitros y de 500 miligramos en 5 mililitros. Y también en cápsulas de 250 miligramos. Sigue. El levetiracetam no tiene un mecanismo de acción definido, pero se habla de que puede inhibir los canales de calcio y facilitar la transmisión inhibitoria de GABA. Se dan dosis de 60 miligramos por kilo en 15 minutos, máximo 4.500 miligramos, y se da preferiblemente en pacientes que ya vienen siendo tratados con levetiracetam por su epilepsia de base o si tienen alteración hepática. Sus reacciones adversas son escasas, se relacionan con irritabilidad y ansiedad, y viene en presentación de solución oral de 100 miligramos por mililitro y tabletas de 500 miligramos y 1 gramo. La ventaja del levetiracetam es que tiene mínima interacción con otros medicamentos. ¿Sigue? El fenobarbital es un barbitúrico, facilita la inhibición de la actividad neuronal mediada por GABA-A. Se dan dosis de 20 miligramos por kilo en una velocidad de 30 a 50 miligramos por minuto, y pues se debe pasar en más tiempo en los adultos mayores. No se usa de primera elección porque tiene una vida media de 80 a 100 horas, entonces causa una sedación muy prolongada y se tiene que dar en infusiones muy lentas. Además, da mayor riesgo de hipotensión y compromiso respiratorio significativo. Está en presentación de solución de 40 miligramos por mililitro y de 200 miligramos por mililitro. También están tabletas de 10, 50 y 100 miligramos y en elixir al 0.4%. Sigue. En cuanto a la recuperación posictal y las complicaciones, pues la mayoría de los pacientes se recuperan la conciencia a los 10-20 minutos, pero puede demorar más. Entonces el monitoreo estricto con electroencefalograma es importante en este momento, porque las dos causas más comunes de que la recuperación sea prolongada es que el paciente está sedado por los medicamentos o todavía sigue convulsionando. Entonces, si no retornan a un nivel de conciencia normal después del manejo inicial, se deben monitorizar para determinar si el manejo fue adecuado o si el paciente sigue convulsionando. Sí. En el examen secundario, la evaluación secundaria, se hace un examen neurológico completo buscando simetrías, focalización que puedan sugerir una etiología de base, y se toman imágenes una vez haya cesado la convulsión. Se toman TAC simple o resonancia magnética. La punción lumbar solamente se debe realizar si la clínica es sugestiva de una infección del sistema nervioso central o si el paciente tiene una historia de cáncer y estamos sospechando metástasis leptomeninges. En cuanto al desenlace, en el estatus convulsivo generalizado, la mortalidad en adultos con un primer episodio es de 16 a 20%, pero si ha pasado por una agnosia cerebral, la mortalidad puede aumentar hasta 69-81%. La etiología es el predictor más importante del desenlace, pero la edad avanzada, las comorbilidades y un score Apache 2 inicial alto son factores de riesgo de mortalidad. En un estudio se encontró que el estatus epiléptico agudo tiene 6 veces más riesgo de mortalidad que el estatus de un epiléptico crónico. Y en otro estudio se encontró que la mortalidad es 3 veces mayor en pacientes que reciben ventilación mecánica. ¿Sigue? Las complicaciones sistémicas por estatus son arritmias cardíacas, hipoventilación e hipoxia, fiebre y leucocitosis. Y la neumonitis aspirativa, el edema pulmonar cardiogénico y la falla respiratoria complican el estatus epiléptico.
Y la lesión cardíaca por liberación de catecolaminas puede contribuir a la morbilidad tras un estatus. ¿Sigue? Entonces, fisiológicamente, en un estatus aparecen efectos neurológicos negativos a partir de 30 minutos. Entonces, a mayor duración del ataque en un paciente que tiene una lesión neurológica aguda, mayor es el riesgo de discapacidad neurológica a largo plazo. El estatus epiléptico también puede ser epileptogénico. El 10% de pacientes con epilepsia pueden presentar un estatus, pero aproximadamente el 40% de pacientes con un primer episodio de estatus pueden desarrollar epilepsia. Los adultos tienen un mayor riesgo de ataques y de estatus epiléptico recurrente. Y en una cohorte de 10 años se encontró que el género femenino y la falla en la respuesta al primer medicamento administrado son factores de riesgo de recurrencia. Y los casos fatales de estatus se asocian con enfermedades agudas y graves como el ataque cerebrovascular isquémico, la hemorragia cerebral y la encefalitis. ¿Sigue? En cuanto al estatus refractario, el desenlace es frecuentemente pobre, tiene tasas de mortalidad de 35 a 60% atribuidas a la causa de base, y en pacientes que han sido tratados con cursos prolongados de pentobarbital, de propofol o de midazolam, el pronóstico es aún más pobre y pues tienen mayor mortalidad. El estatus motor focal, su pronóstico también depende de la lesión de base, pero la morbilidad en términos de debilidad, de pérdida visual y sensorial y de disfunción del lenguaje son importantes, y muchos de estos pacientes pueden quedar con problemas cognitivos severos. Y en cuanto al estatus mioclónico, los síndromes epilépticos primarios que llevan a este tipo de estatus son tratados más exitosamente y no quedan con morbilidad después del ataque. Pero en síndromes secundarios el estatus mioclónico es más refractario al tratamiento. Sí. Para terminar sobre estatus refractario, los estatus refractarios son ataques continuos, sean convulsivos o no convulsivos, después de la administración de una benzodiazepina inicial y de un anticonvulsivante no benzodiazepínico en las dosis adecuadas. Ocurren aproximadamente 20% de los pacientes con estatus, y pues los ataques que son más prolongados tienen menor probabilidad de detenerse espontáneamente y son menos sensibles a la terapia anticonvulsivante. ¿Sigue? Entonces, el tratamiento como tal del estatus refractario es controvertido porque no hay unos ensayos clínicos que comparen varios tratamientos, pero independientemente de la terapia que se dé, es fundamental el adecuado soporte ventilatorio y hemodinámico, porque estos pacientes deben ser intubados y deben ser monitorizados con electroencefalografía continua. ¿Sigue? Entonces, los medicamentos principales para el estatus refractario son el midazolam, el propofol y el pentobarbital. En un estudio se encontró que el pentobarbital se asocia con menor frecuencia de crisis epilépticas comparado con los otros dos, pero tiene mayor frecuencia de hipotensión definida como presión sistólica menor de 100. Y pues se encontró que la mortalidad general fue del 48%, pero no hay una asociación como tal entre la selección de medicamentos y el riesgo de muerte. ¿Sigue? Entonces, el enfoque general del estatus refractario, el midazolam se da en dosis iniciales de 0.2 miligramos por kilo intravenoso en bolo a 2 miligramos por minuto, y se continúa la infusión empezando desde 0.1 miligramos por kilo hora y titulando la dosis para yugular la convulsión. Se pueden usar infusiones de hasta 3 miligramos por kilo hora, y una vez pare la convulsión se debe continuar por 24 horas. Si el ataque persiste después de 45 a 60 minutos, se debe cambiar a propofol o pentobarbital. Y pues importante, sin importar el medicamento que se usa, es que se debe tener soporte vasopresor si es necesario, y se deben mantener los niveles terapéuticos de fenitoína, fenobarbital o ácido valproico o levetiracetam. Entonces, el propofol se usa en infusión de 1 a 2 miligramos por kilo en dosis de carga en 5 minutos. Y se
la infusión por 24 horas. Es importante en cuanto al propofol que no se puede dar por más de 48 horas porque da riesgo de síndrome de infusión de propofol. El síndrome de infusión de propofol se caracteriza por rabdomiólisis, por acidosis metabólica severa, por falla renal y falla cardíaca. Para prevenir que esta complicación ocurra, se deben mantener infusiones de menos de 5 miligramos por kilo hora y se debe usar en menos de 48 horas. Y pues si el ataque persiste después de 45 o 60 minutos, se cambia a pentobarbital. En pentobarbital se dan dosis iniciales de 5 miligramos por kilo en 10 minutos y se repite cuanto sea necesario hasta que la convulsión yugule. También se debe continuar la infusión de a unos 5 miligramos por kilo hora por 24 horas. ¿Sigue? La ketamina es otro de los medicamentos que se han visto se puede usar para el estatus refractario. Se dan dosis de carga de 2 miligramos por kilo, seguido una infusión de 1.5 a 10 miligramos por kilo hora. Y pues a diferencia de los otros medicamentos, no suprime función cardiovascular y puede ser ventajoso en pacientes con riesgo de hipotensión. ¿Sí? Y como tal, sobre el monitoreo y los objetivos del tratamiento, se debe tener un monitoreo continuo con electroencefalograma para confirmar que las lesiones se trataron adecuadamente. El objetivo principal es el control completo de la crisis, tanto clínicamente como en el electroencefalograma. Las infusiones se deben continuar por 24 horas después de suprimir la crisis y se reducen gradualmente por 12 a 24 horas. Si las convulsiones reaparecen en el electroencefalograma, esto es un predictor de recaída de las convulsiones y del estatus. Entonces lo que se hace es tratar con dosis más altas de la infusión o se da por más tiempo las dosis que tuvieron éxito antes para yugular la crisis. Y se deben tener a la mano los medicamentos anticonvulsivantes adicionales. Listo, gracias. Bueno, muy bien. Yo pues está casi todo dicho, pero y es hasta dónde llega el médico general, ¿no? Sería como una cosa que siempre nos hemos preguntado. Entonces, pues primero, para decir que la convulsión es un evento que atortola mucho, donde desordena el pensamiento natural de las personas y de las enfermeras, de los médicos, etcétera, y causa una especie de caos porque no saben si es primero la vía aérea o la oxigenación o es un anticonvulsivante, etcétera. Entonces, lo que ustedes nos acaban de decir es lo correcto. Hay que, primero, pues obviamente si un paciente llega a un estatus convulsivo, pues las constantes vitales son las primeras a examinar para ver cómo están ellas, cómo está la oxigenación, ¿no? Todos van a requerir oxígeno probablemente. Cómo está la parte hemodinámica, si a veces algunos de ellos de entrada van a requerir es una vía aérea. ¿Sí? Son pocos, pero podría suceder. Y después un tratamiento anticonvulsivante per se. Todo paciente que ingrese convulsionando a un servicio de urgencias generalmente está en estatus, porque si lo llevan por convulsiones y sale de la casa hacia un servicio de urgencias, pues no hay ningún servicio de urgencias que esté a menos de 5 minutos de su casa, ¿sí? Así sea que viva enfrente, mientras lo llevan, lo bajan y lo ingresan a un servicio de urgencias, pues han pasado 5 minutos. Entonces, casi siempre que todo paciente que ingrese convulsionando a un servicio de urgencias, usted debe pensar que es un estatus. Es diferente al paciente que usted ve y sabe el momento exacto en el cual iniciaron las convulsiones. A ver, entonces vamos a pensar que los medicamentos son los mismos que ya nos acaban de mencionar, pero ya después de que el ABC se le ha hecho y la vía aérea esté segura, uno debería iniciar con una benzodiazepina. Entonces, depende donde uno esté, pues habrá algunas benzodiazepinas. Por ejemplo, el lorazepam, que sería el ideal, ¿sí? No hay en Colombia, ¿no? O sea, intravenoso, ¿sí? No lo hay. Y entonces decir que es con lorazepam, pues está bien desde el punto de vista del conocimiento, pero obviamente ustedes no lo van a tener como
como un medicamento en los servicios de urgencias, porque no lo hay. Hay, pero en pastillas. Entonces ustedes deberán usar o diazepam o midazolam. Es como lo que se recomienda, las dosis que ustedes nos acaban de decir. Cuando el paciente ha recibido una dosis extrainstitucional, por ejemplo, un paramédico, etcétera, o en un primer nivel una primera benzodiazepina, e ingresa convulsionando, se le puede repetir la dosis de la benzodiazepina. O sea, lo que nosotros necesitamos es yugular esa convulsión y más o menos con una dosis, con solo una dosis de benzodiazepina, como casi el 65% de los pacientes cede la convulsión. Entonces uno podría repetir la benzodiazepina, ¿sí? A veces se prefiere más el diazepam sobre el midazolam en el aspecto que el tiempo que dura el medicamento en su metabolismo es más prolongado, el del diazepam que el del midazolam. Y eso nos daría chance de iniciar un anticonvulsivante sin que vuelva a convulsionar el paciente. Entonces me explico, a veces uno coloca, por ejemplo, midazolam y le cede la convulsión y le inicia un anticonvulsivante, no sé, fenitoína bueno, fenitoína tampoco hay, o sea, sí hay, pero es muy escasa, o sea, no se consigue en todas partes. Entonces, o le empieza fenitoína, o levetiracetam, o ácido valproico, etcétera, y el efecto de la benzodiazepina pasa porque es de acción corta, por ejemplo, el midazolam, y entonces nos vuelve a convulsionar y nosotros no hemos alcanzado a impregnarlo con el anticonvulsivante. Esa sería una ventaja que tiene el diazepam sobre el midazolam. Y por eso, pues, el diazepam está bien, es un medicamento que también podemos usar y nos da un chance más en el tiempo, probablemente de que no recurra a la convulsión. Entonces, en primera línea, pues serían las benzodiazepinas, ¿verdad? Viene luego el uso de anticonvulsivantes. Nosotros, pues la fosfenitoína, pues no la conseguimos siempre, entonces esto tiene una ventaja la fosfenitoína de que se puede administrar muy rápida porque no produce arritmias cardíacas y como sí lo produce la fenitoína. Entonces la fenitoína tiene una limitante y es que no se puede infundir a más de 50 miligramos por minuto. Entonces, más o menos, si uno le calcula que le van a administrar, por ejemplo, 1 gramo necesitaría 30 minutos, ¿sí? Entonces, siempre es demorado, ¿no? O sea, no se le puede colocar como tan rápido como uno quisiera. Entonces, vendía la fenitoína como, por ejemplo, como el primer anticonvulsivante a aplicarle. También podría usar el levetiracetam. Con respecto a la fenitoína, si es insuficiente, después de aplicarle 20 miligramos por kilo, uno podría repetir la mitad de la dosis, ¿sí? Como otra alternativa. Y con respecto al levetiracetam, pues la dosis, sí ya nos la dijeron que era no pasarse de 4.5 gramos y la dosis podría ir más o menos entre 30 y 60 miligramos por kilo, ¿sí? Esa es como la recomendación. Actualmente pues está dentro del POS, es fácil y es un medicamento bastante estable desde el punto de vista hemodinámico, interfiere poco con otros medicamentos. Entonces también se está usando bastante, hemos tenido bastante, lo hemos probado bastante y estamos aceptando bastante la aplicación de este medicamento. Después de ahí, si la convulsión y esto sigue, allá hay un problema. Entonces entra una tercera línea y entonces ya en la tercera línea sí está medicamentos que son de uso prácticamente en unidades de cuidado intensivo o que requiere un monitoreo estricto o una infusión controlada con bomba de infusión. Entonces ya se sale del ámbito del médico general. Entonces, hasta ahí llegaría como el médico en primer nivel, o sea, lo que hemos dicho antes, pero no a las infusiones, obviamente, porque eso ya se sale de su ámbito y el médico general tendría que, en caso de que esto no sea, el paciente debe ser transportado como urgencia primaria hacia un sitio de mayor complejidad donde se le pueda brindar otro tipo de atención, porque probablemente en ese momento requiera ya una vía aérea definitiva. Entonces, eso era como el concepto que yo les quería como decir.
¿Hay preguntas? Sí, doctor. Yo quisiera preguntarle, listo, me llega el paciente, le pongo primera dosis de midazolam. ¿En cuánto tiempo consideraría yo ponerle una segunda dosis si no yúgulo? ¿5 minutos? ¿O eso es cómo es? No, digamos que no le pongo un tiempo. Si no le cede, ¿sí? Al terminarla, pues debe pensar que le va a colocar la segunda dosis, ¿sí? Porque recuerde que esta acción es rápida, ¿sí? Y probablemente requiera en ese momento ya una segunda dosis. Incluso cuando el diazepam se coloca, que se coloca en forma lenta, uno va con la inyección colocándola y va mirando, ¿sí? Si la convulsión para. ¿Sí? Y casi siempre cuando uno usa una dosis adecuada, por ejemplo 10 miligramos, antes de que se llegue a ese tope de los 10 miligramos, ha pasado la convulsión. Entonces, digamos que no hay como un tiempo entre el uno y el otro, solo que el paciente continúe convulsionando una vez le hayamos aplicado la primera dosis. Ah, ok, listo, doctor. Y otra preguntita, uno, en el contexto, pues, posible o probable para muchos de nosotros de rural del próximo año, digamos, un paciente que ya pasó las 2 dosis de midazolam, por decirlo así, de benzodiazepina, 2 dosis de anticonvulsivante, y lo voy a remitir como urgencia vital. Mi puesto de remisión está, digamos, que a 2 horas. En esas 2 horas tendría cabida, no sé, ponerle otros bolos de benzodiazepina como por hacer Sí, algo. claro. Sí, claro, sí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eso no lo va a encontrar usted escrito porque como las personas que escriben esta creen que viven en el centro de Bogotá, en el centro de Cali, en el centro de Nueva York, ¿sí? Y que las cosas todas son perfectas, pero lo que usted está diciendo es la vida real. Entonces, lo que uno ve es que el médico, digamos que le aplica una primera dosis de midazolam, le aplica una segunda y le empieza el anticonvulsivante, ¿sí? Y listo, no le cede. Entonces, ¿qué le queda? Salir hacia un sitio de mayor complejidad. Le puede repetir más benzodiazepinas y le puede colocar, por ejemplo, en caso de que el anticonvulsivante sea fenitoína, colocarle la mitad de la dosis otra vez durante el trayecto. Eso lo puede hacer perfectamente. Ahí el peligro está en la vía aérea del paciente, porque si el paciente probablemente llevaría más o menos en ese momento como unos 30 minutos, sí, de convulsión, probablemente o más, y ya a medida que se aleja del primer minuto, es más difícil controlar una convulsión. Las convulsiones son más fáciles de controlar en los primeros minutos de haber iniciado el estatus o el cuadro convulsivo. A medida que se va alejando de ese minuto, usted tiene más problemas con el manejo de esa convulsión. Afortunadamente, la gran mayoría, ¿sí? 2/3 de bueno, unas se den solas, y la gran mayoría, digamos que 2/3 se dan con una primera dosis solo de benzodiazepina, que esa es una gran ventaja. Pero en el caso de que tengamos un estatus refractario, ¿sí? Donde ya nos hayamos ido más del tiempo esperado y no haya podido, pues obviamente usted le puede repetir, si es fenitoína, pues una media dosis de lo que le ha calculado, o sea, serían 10 miligramos por kilo, y repetirle periódicamente benzodiazepinas, pero teniendo en cuenta de que probablemente ese paciente requiere una vía aérea. Ok, sí, mi señor, gracias. Ok. Doc, tengo una pregunta. Es que en psiquiatría nos hablaban que la absorción errática que tiene el midazolam intramuscularmente hace que pues se tome otra vía de administración y en el caso de ellos tomaban la intravenosa. Entonces me queda la duda, aún así, o sea, ¿se utiliza la intramuscular o se podría también No, utilizar la mire, intravenosa? la verdad es que la intravenosa es la ideal, ¿sí? La intramuscular sí se ha usado, pero como cuando no se puede colocar una intravenosa. Pero lo ideal es intravenoso, o sea, no, el orden sería intravenoso y si no se, bueno, usaríamos medicamentos intramusculares, intrarrectales incluso. Sí, pero ideal porque la absorción es errática por muchas cosas. A veces hasta están hipotensos, a veces están mal perfundidos, etcétera. Y entonces uno no sabe si de verdad eso le va a funcionar o no le va a funcionar. Lo ideal es colocársela intravenosa. Listo, muchas gracias.
Doc, una aclaración, por favor. Ya hablábamos de que en caso de que fuéramos a colocar una segunda dosis de fenitoína, pues previa a las aplicaciones de las benzodiazepinas, se coloca a la mitad. Mi pregunta es sobre las benzodiazepinas. Si yo coloco midazolam a la dosis de los 10 miligramos, si voy a repetir, ¿también le coloco los 10 o le coloco menos? ¿De midazolam o de azba? De, mi- Sí, digamos de para mida- repetir la dosis de benzodiazepina. Sí, mire, no, la segunda dosis es igual que la primera. Ok, igual. Sí, es igual, sí. Lo único que hay que tener cuidado es la vía aérea, porque muchos hacen depresión respiratoria y siguen convulsionando. Entonces, ese es el problema. Entonces, ese paciente probablemente, entonces tendríamos que buscar, si eso llega a suceder, tendríamos que intubarlo. ¿Sí? Eso sería como Ok. el problema. Doc, y otra pregunta, digamos, en cuanto al manejo anticonvulsivante, ¿qué es mejor? ¿Colocar fenitoína dosis 1 y después fenitoína segunda dosis o colocar fenitoína y luego cambiar por ácido valproico a la dosis plena? O sea, cambiar de anticonvulsivante. Pues mire, eh, en la medicina de urgencias lo que, o sea, uno puede rotar el anticonvulsivante, ¿sí? O lo ideal sería que uno se quedara con el mismo, ¿no? Pero digamos que ustedes en el primer nivel van a tener sobre todo fenitoína, entonces la posibilidad de que ustedes tengan, por ejemplo, ácido valproico parenteral va a ser menor. Entonces, lo que usted busca es impregnarlo de tal modo que le garantice por lo menos casi 24 horas donde no va a suceder una nueva convulsión y le da el chance de pensar, bueno, ¿y ahora qué le voy a empezar? Puede ser que le empiece lo mismo, ¿sí? O que le siga con otro anticonvulsivante. El Ok. levetiracetam no requiere como impregnación, ¿no? Entonces incluso uno podría, después de impregnar con fenitoína, seguir una dosis habitual de levetiracetam, por ejemplo. Ok, Doc. Y una última preguntita sobre la oxigenación en estos pacientes. Según su experiencia, estos pacientes tienden a, durante su episodio, a desaturarse y en ese caso, entonces, ¿cuál sería como el dispositivo de oxigenación ideal? ¿Una máscara simple, una máscara con La, reservorio, cánula? Yo pienso que la cánula nasal, esto es como fácil de tolerar, ¿no? O sea, coloca un flujo de 3, 4 litros y con eso puede ser suficiente, ¿sí? Con la Sí. cánula. Pero si es insuficiente, uno tendría que ir a una máscara, por ejemplo, de mayor flujo, ¿no? Digamos que una máscara de no reinhalación, por ejemplo, que se está usando ahorita bastante, que no aeroliza tanto. Entonces uno podría ir a una máscara de no reinhalación. Casi siempre la hipoxemia y la cianosis del paciente va asociada a esa apnea que produce la convulsión. Cuando uno yugula la convulsión y el paciente vuelve a tener patrón ventilatorio propio, todo cede, incluso con poco oxígeno. Listo, doctor. Gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Cuál es el tema? Mañana es manejo del paciente ahogado. Vale, listo. Entonces mañana nos vemos. ¿La hora cuál la hacemos? ¿Las 6 o las 5? No sé. ¿Las 6? Pues sí, sí, yo pienso que es ahora. Vale, listo. Entonces nos vemos mañana a las 6. Listo, Muchas muchas gracias. Muy gracias, chévere, muy doctor. chévere el tema. Muy Está muy agradable. bien. Bueno, chao. Muchas Mañana, gracias, doctor, Doc. gracias. Chao, hasta luego. Hasta mañana.